Efesios. Vamos a ir al capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y estamos en la serie La familia cristiana. La familia cristiana. En esa serie estamos, ¿no? No puedo esperar muchas cosas de los que no conocen a Dios, pero Dios espera mucho de nosotros, amén, que le conocemos a Él. Y Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el 4, dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Señor, te agradecemos tu amor, tu misericordia y esta palabra maravillosa, tu verdad. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, y que hables a nuestros corazones y que bendigas nuestra familia, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en la serie La familia cristiana. ¿Cuántos han seguido las últimas dos, no? Bueno, esas dos son la base sobre la cual estamos trabajando. Y ya hablamos de la esposa, hablamos del esposo, hablamos de la importancia de la familia. Y ahora hay otro punto, y ese punto es el deber de los hijos en el hogar. Los hijos tienen un deber en el hogar. Y Efesios 6, del 1 al 4, nos lo dice de manera muy clara. No hay que ser muy inteligente para comprenderlo, para entenderlo. Dijera el filósofo danés, el problema no es que no entendamos. El problema de creer no es que no entendamos. El problema es que no queremos obedecer. Y esa es la realidad. Mucha gente no quiere obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, los hijos son una bendición de Dios, ¿sí o no? Son tiernos, dulces cuando están en nuestros brazos. Qué hermosos, cachetones, rosaditos. Sus ojitos, decimos, se parece al papá, se parece al abuelo, no al tío, no al primo. Y bueno, pare usted de contar. Pero los hijos son una bendición de Dios, un regalo, una herencia, y los padres tenemos una gran responsabilidad. Diga conmigo, yo tengo una gran responsabilidad. Eso es lo que tiene usted, una gran responsabilidad. Y estamos agradecidos por tenerlos. Los amamos. Creemos que deben ser tratados con amor, con respeto y dignidad. Así creemos eso, ¿verdad? Que los niños deben ser tratados con amor, respeto y dignidad. Y es a los padres, o sea, a usted y a mí, que Dios le entregó la responsabilidad de administrarlos, de guiarlos, de educarlos, de formarlos, de instruirlos. Y Dios desea que los hijos puedan someterse y sujetarse a la dirección y a los guías de su padre de una forma voluntaria y respetuosa. Dios desea que como hijo me sujete y me someta a mi padre y a mi madre, a su dirección, a su guía, de una forma voluntaria y respetuosa. No hagamos la cosa compleja. No la hagamos difícil. Y creo que ha sido un grave error, mis amados hermanos, el hecho de que nuestra generación ha ignorado la posición y el lugar que Dios le ha dado a los padres. Básicamente, nuestra sociedad y el sistema echa por tierra la posición y el lugar de honor que merecen los padres. Por lo tanto, no hay respeto, no hay valoración correcta de los hijos hacia los padres. El mundo le ha quitado la autoridad que Dios le delegó a los padres. ¿No es así? Ahora es malo ser un padre de los antiguos, dice la gente. Tenemos que ser un padre moderno. En realidad no es eso lo que la gente quiere decir. Pero Dios le dio a los padres una posición de autoridad, le delegó una responsabilidad. Hoy tenemos una generación que se rebela y que se opone a la autoridad de los padres. Nos rebelamos a la autoridad de los padres. Hay países donde los hijos no pueden ser corregidos porque automáticamente interviene el Estado. Estamos viviendo un tiempo donde los hijos son los que deciden por encima de los padres, y esto es un grave error que va en contra del orden de Dios para el correcto funcionamiento de la familia y de la sociedad. Es grave lo que estamos viviendo. En el día de hoy se ha endiosado a los hijos y se habla solamente de la responsabilidad de los padres y de los deberes que ellos tienen para con los hijos. Esa es la realidad. Los hijos ahora se han endiosado. Ellos son el todo.
Ellos son los que deciden, ellos son los que nos mueven, ellos son los que nos... No, hermanos, si la cosa está funcionando al revés. No es correcto, no está bien. Los hijos reclaman sus derechos. Es tu deber mantenerme. Es tu tarea mantenerme. Es tu deber darme lo que necesito. Yo no pedí venir a este mundo. ¿Qué les parece a ustedes el punto y el grado a lo que estamos llegando, no? Yo no pedí venir a este mundo. Dicen así. Tú debes dejarme vivir. Déjame hacer lo que yo quiero. Déjame tener libertad. Tú no puedes decidir por mí. Una criaturita de 8 o 9 años. Tú no puedes decidir por mí. Ah, no, ¿quién decide? Según él, con 12 años sabe cómo debe vivir la vida. Según él, con 15 años sabe qué es lo mejor para él, qué es lo que más le conviene, según él. Pero todos los problemas en los que se meta tenemos que responder nosotros. Porque son menores de edad y están bajo nuestro cuidado. Pues estamos muy mal, querido hermano. Y estamos mal porque estamos ignorando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo pudiera decirle, no, esos son los niños que no conocen a Cristo. No, estoy hablando de aquellos que incluso están en Cristo y dentro de la iglesia. Porque los padres nos hemos puesto blandengues y le hemos dado laxitud a lo que Dios dice. Y no está bien. Ellos dicen que tienen que tener derecho a la libertad. Tú no puedes decidir por mí. Yo tengo derecho a ser libre de decidir con mi vida lo que yo quiera. ¿Qué les parece? Por eso tenemos una sociedad descompuesta, mis queridos hermanos. Una sociedad descompuesta y rebelde porque los hijos crecen sin temor a la autoridad y sin respeto por los padres y mucho menos tendrán respeto por otra autoridad que no sea su padre. Mucho menos de Dios y de su palabra. Porque así como dice la Biblia, que el que no ama a su hermano que ve cómo puede amar a Dios, así también es cierto, quien no se sujeta a la autoridad, en este caso que son sus padres, ¿cómo se va a sujetar a Dios que no lo ve? La cosa es seria. Seria, mis queridos hermanos. Pero los hijos también tienen responsabilidades, aunque ellos no lo crean. Los hijos también tienen responsabilidades y deberes para cumplir con Dios y para con los padres. Digan los hijos aquí, yo tengo deberes que cumplir con mis padres y con Dios. Ah, parece sencillo, ¿no? Porque en el día de hoy le enseñan a los niños sus derechos. ¿Y sus deberes? ¿Cuáles son? ¿Sus responsabilidades? ¿Cuáles son? Pues ustedes tienen responsabilidades, mis queridos hermanos. El mundo no puede funcionar solamente la balanza de un lado, tiene que haber un equilibrio para que las cosas funcionen. En la familia tiene que haber un equilibrio. En la familia tiene que haber un orden. En las responsabilidades hay quien es responsable del hogar. Y por lo tanto, nosotros como padres debemos resaltar lo que Cristo dice y lo que su palabra dice. Y vivir de acuerdo a lo que la instrucción divina nos enseña. Porque si alguien sabe de lidiar con gente, es Dios. Él fue el autor de la familia. Él sabe lo que más conviene y lo que es mejor. Su deber es obedecer a sus padres y obedeciendo a sus padres están obedeciendo a Dios. Por eso dije al principio, estamos hablando de la familia cristiana. Nosotros no podemos olvidarnos de que nos debemos a Cristo, a su palabra, y que su palabra debe tener influencia en nosotros, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de reaccionar, en la manera de tomar decisiones. Y nosotros como familia, todos debemos estar sujetos a Cristo. El esposo a Cristo, la esposa a su esposo y su esposo a su vez a Cristo, los hijos a los padres. Y todos aquí somos hijos, de una u otra manera. Yo soy hijo de mi madre, pero mi madre es hija de mi abuela y mi abuela también es hija de Dios. O sea, tenemos una responsabilidad, por así decirlo. No podemos verlo como una lucha por el poder. Los hijos no pueden luchar por el control de la casa, por el control. No. Ustedes tienen que someterse a la autoridad de sus padres, de su madre y de su padre. Tienen que someterse a ello. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios y porque así funcionan las cosas. Y cuando nos salimos del orden de Dios, entonces sufrimos, padecemos, llevamos situaciones muy adversas, muy difíciles, muy complejas y algunos hasta pierden la vida. Cuando dejan de un lado la responsabilidad de someterse a sus padres. Obedeciendo a sus padres, los hijos están obedeciendo a Dios. La ley del Antiguo Testamento resalta reiteradamente el deber de los hijos de obedecer a sus padres. Había ahí una ley muy clara
No era juego, no era si quería o no quería. Había una ley. Debe obedecer a su mamá y a su papá. Ellos son su autoridad aquí en la tierra. Usted debe estar sujeto a ellos. Dios obviamente quería dejar en claro que no considera la rebelión contra los padres como un asunto sin importancia. Ay, no, bueno, no es cualquier cosita. Él toma muy en serio la rebelión contra los padres como un asunto serio. Bajo la ley de Moisés, la insolencia extrema contra los propios padres podía castigarse incluso con la muerte. Ahora, vea usted cuán importante era para Dios el respeto a la autoridad de los padres. Y todos los que tenemos más edad aquí, algunos tienen más que yo tengo más que otros, los que son aquí vieja guardia sabrán que los padres pueden que tengan defectos y que cometieran errores, pero mi mamá y mi papá se respetan. Y había un temor, no un temor solamente porque me pegara o porque me fuera a dar con la correa o con la vara, no, había un temor porque era mi mamá y en toda mi mente y todos los que estaban alrededor de mí, yo sabía que cuando me comportaba de una manera incorrecta, todos me iban a decir, ella es su mamá o él es su papá y usted debe respetarlo. No había nadie que me apoyara y me dijera, ay, pobrecito, qué madre y qué padre tan cruel. No, al contrario, había una reprimenda contra él. ¿Por qué? Porque usted debe respetar a su mamá y a su papá. Y la ley de Moisés nos muestra eso, mis queridos hermanos. La insolencia extrema contra los propios padres podía castigarse incluso con la muerte. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ay, ese es el Dios que nadie quiere, ¿no? Porque nos acostumbramos al Dios amor, al Dios misericordia, sí, pero Dios tenía un propósito con todo esto. Habían razones muy sabias y muy provechosas por las cuales Él implementara esto. A veces nosotros pensamos porque entendemos incorrectamente lo que Dios trata de decir. Pero les digo algo, si no existieran leyes ya muchos muchachos hubiesen matado a sus padres. Hace rato. Los pican, se los comen y lo demás se lo dan a los perros. Y uno dice, ¿sí existe ese tipo de gente? Sí existe, hermano. Sí existe. Y están por allí, viva la pepa, disfrutando la vida, tranquilos, pero abusando, maltratando, porque a veces hablamos del maltrato, de lo cual estoy totalmente en desacuerdo de ese maltrato contra los niños. Estoy en desacuerdo del maltrato físico contra los adolescentes, pero también hay otros que maltratan a sus padres, que maltratan a sus progenitores, que abusan de sus progenitores. Y algunos tal vez no le pegan, algunos tal vez no los maltratan porque no les dan golpe, pero los maltratan psicológicamente, los maltratan emocionalmente, verbalmente, contumaces, radicales, extremos, abusos. Pero ahí está la Biblia, mis queridos hermanos. Entonces Dios decía, cuando una persona maldice a su padre y tiene esta conducta, este comportamiento, estas actitudes, pues hay algo sencillo que hacer con él. No podemos dejarlo porque parece que se multiplican, porque otros ven el ejemplo y cuando no pasa nada, como que dicen, ¿y qué ve usted en su casa? ¿O qué vemos en nuestra sociedad? Niños copiando ejemplos de otros niños rebeldes, porque es más fácil comenzar a imitar lo contrario, lo rebelde, lo malo, lo que es abominable. Eso es más fácil imitarlo. Pero lo bueno, muy pocas veces imita. Ahora, Levítico 29 dice eso que le dije. Y ni hablar en el caso en el cual al muchacho se le ocurriera pegarle al padre o a la madre. Dice la Biblia, el que hiere a su madre o a su padre morirá. Porque eso no está permitido. Eso yo no lo voy a tolerar y eso no es aceptable, dice la palabra de Dios. Claramente. Siempre saldrán aquellos que dicen, no, eso es el Antiguo Testamento, eso no sirve para ahora. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y hay enseñanzas muy claras que son aplicables en el día de hoy. Quizás yo no estoy diciendo con esto que usted va a matar a su hijo o que lo vamos a sacar para que lo maten. Yo no me estoy refiriendo a eso. Pero quiero que usted entienda la gravedad del asunto delante de Dios cuando haya conductas antibíblicas, conductas de rebelión, conducta de maldad, conducta de cosas desagradables. ¿Cómo Dios ve el trato que muchas veces nosotros le damos a nuestros padres? Dice la Biblia que el que le pegara al padre o a la madre o hiriere a cada uno de estos
debería morir. Ahora, cualquiera que escucha esto y lee esto se escandaliza y dice, ay, por eso no creo en el Dios de la Biblia, porque es un Dios sanguinario, asesino, malvado. Yo no quiero ese Dios. Pero la realidad es que había una razón y un propósito. Y las leyes son realmente las que refrenan la maldad. ¿Cómo cree usted que viviéramos si no hubiera leyes? Las leyes se hicieron principalmente para refrenar la maldad. Era algo muy serio que un hijo se rebelara contra sus padres. Y mucho más el maltratarle físicamente. Eso era inconcebible. Ciertamente, esto no era algo que se practicaba constantemente, porque aunque la Biblia lo dice, no significa que todos los días mataban a un hijo. Por supuesto que hay perdón, por supuesto que hay misericordia, por supuesto que hay amor, que el Padre tolera, que el Padre aguanta. Todo eso existe. De hecho, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para mostrarnos a nosotros, porque podemos identificarnos con esa verdad. ¿Cuánto ama usted a un hijo? Muchísimo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a soportar y a tolerar a un hijo? Muchísimo. Pero habían casos en el cual no había remedio, no había más nada que hacer. Y no era que los padres lo tenían que entregar, la misma familia lo entregaba porque ya era demasiado. Ya era demasiado. Era algo serio. Que un hijo se rebelara, mis queridos muchachos, contra los padres. Y mucho más el maltratarle físicamente. No era algo que se practicaba siempre. Tampoco era algo que tenía la intención de destruir a los hijos. No era que Dios dijo, voy a poner esta ley porque yo quiero consumirlos a todos en mi ira. No, no era eso. La intención no era destruir a los hijos. Al contrario, el deseo y el propósito de Dios era que los hijos respetaran, honraran y valoraran a sus padres. Que los valoraran. Que los vieran como tenían que verlos. Ese era el propósito de Dios. Usted no iba a encontrar en las páginas del periódico ni en las redes sociales, que por cierto no existían, ¿no? En ese tiempo, pero no iba a escuchar a un hijo o de un joven que maltrataba o azotaba a su padre inclementemente. No lo va a encontrar. No era común que usted encontrara que habían hijos que le hacían pataleta a los padres en pleno centro, en pleno supermercado y que no pasaba nada. No lo iba a encontrar. Dentro de la mente del pueblo, eso era inconcebible. Y si vamos unos años atrás, sin ir muy lejos, trasladémonos 40, 50 años atrás, 60, eso tampoco era normal. Nunca se había visto normal, ¿verdad que no? No era normal. No era común en la familia. Había respeto por los padres. Existía respeto hacia ellos. No adoración, no veneración, sino consideración por la posición y el lugar que Dios le dio como padres. Tenía que haber respeto hacia ellos. Consideración. Pero nos preguntamos, como el meme que sale en Facebook, pero ahora ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha sucedido ahora? Pues nos hemos creído más sabios que Dios. Ese es el problema que tenemos. Nos hemos creído más sabios que Dios. Nos hemos creído más misericordiosos y clementes que Dios. ¿Y sabe algo? Eso es imposible. Ni usted ni yo puede ser más sabio ni más bueno que Dios. Pero cuando nosotros creemos que somos más buenos que Dios, bajamos los estándares de Dios, bajamos las instrucciones de Dios y comenzamos a hacer las cosas como mejor nos parece a nosotros. Y ese es el arroz con mango que tenemos ahora. Que nos hemos creído más sabios que Dios. Que los niños necesitan expresarse. ¿Y quién le dijo a usted que expresarse es faltarle respeto a mamá y a papá? ¿Quién le dijo que expresarse es decir todas esas vulgaridades a mamá y a papá? ¿Quién dice que expresarse es expresar esa actitud malcriada y grosera, altagónica, orgullosa, prepotente a mamá y a papá? Eso no es expresarse. Eso no es expresarse. Que los niños necesitan ser libres. Si los niños necesitan ser libres y los dejamos ser libres, se matan. Así de sencillo, porque ellos no saben ver dónde está el peligro. Ellos se lanzan de una platabanda pensando que son Superman. Y por eso uno tiene que tener reglas y normas y a veces tiene que protegerlos haciendo de todo esto un trabajo cansón y difícil. Pero lo hacemos porque son nuestros hijos y porque los amamos. No, que ellos necesitan ser libres, que los niños necesitan decidir. ¿Cómo puede un niño decidir lo que es mejor para él cuando ni siquiera sabe distinguir entre una cosa y otra en algunas ocasiones?
Porque sí, hay gente que tiene 15 años, pero su mente todavía tiene 9, tiene 7. Él no sabe o ella no sabe qué es lo que realmente le conviene, aunque él en ese momento o ella en ese momento piensa que sí saben lo que quieren. Ellos no pueden ser libres de decidir lo que ellos quieren porque muchas veces no saben lo que quieren. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que lloran por un juguete y nos vamos y después dicen que ese no era el que quería, que él quería el otro? Y en el caso de los más bondadosos dicen, bueno, sí, hijo, vamos y compramos el otro. Pues en el caso mío, bueno, mija, pues si no era ese, ya tiene ese, o yo. Siga caminando que no hay vuelta para atrás. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que los niños y los adolescentes, incluso hay algunos que son mayores de edad y todavía no saben ni qué quieren, mis queridos hermanos. Por lo tanto, uno no puede dejar que ellos decidan las decisiones complejas que a la final terminan afectándonos no solamente a él, sino a toda la familia. Por darle libertad, libertad, libertad y que ellos tomen decisiones, entonces nos toca visitarlo en la cárcel. En algunas ocasiones nos toca tener que celebrar un sepelio muy triste y muy doloroso, porque quisimos que ellos decidieran. Y realmente ellos no pueden decidir todas las cosas. Hay cosas que se pueden decidir. ¿Quieres mango? ¿Quieres fresa? ¿Quieres comerte esto? Ok, no comas arroz, come pasta. Sí, cómo no. Esto no es una dictadura. Esto no es una tiranía. Esto no es una cosa en la cual nosotros tenemos esclavizado a nuestros hijos. No nos referimos a eso. Nos referimos a las decisiones de que si yo sé que la noche es oscura, que la noche es peligrosa, que no hay nada bueno, que yo caminé por ahí hace mucho tiempo y que yo ahora tengo una luz más clara para poder ver más allá de lo que tú ves, entonces yo digo que no es bueno por esto y por esto. Pero papá, no puedes decidir. Lamentablemente yo prefiero que llores ahorita, que patalees ahorita y que me lo agradezcas después. Porque a todos nos ha pasado. Los hijos creen que ellos son los únicos que tienen prohibido tal cosa o tienen reglas o normas. Nosotros también fuimos hijos. Yo también recibí. No puedes ir. Y no es que yo me esté vengando con mi hijo, porque eso no es cierto. Lo que sí he entendido yo es que muchas cosas que hace un padre y una madre que uno no entiende y que a veces dice cuando yo tenga mis hijos no va a ser así, resulta siendo hasta un poquito más complicado que su mamá o que su papá. Porque uno entiende después de adulto que no era que no quería, era que no era conveniente y que no era provechoso. Entonces tenemos gente que quiere ser más sabia que Dios. Ay, que los niños se frustran, que los niños no pueden esto, que los niños no se les debería corregir porque le vamos a causar traumas. Traumas van a tener si siguen ese camino que llevan. De complejidad, esas decisiones que toman, esas libertades que tienen. Pero todo hijo y toda persona que esté bajo la cobertura de un papá, de una mamá, que esté bajo el cuidado de su padre, recibe protección. No solamente recibe protección, sino que seguridad. Necesita entender eso. Es cierto que los hijos no deben ser maltratados. Aquí no estamos hablando de maltrato, mis queridos hermanos. Porque incluso la Biblia dice, y no provoquéis a ira a vuestros hijos, no seáis ásperos con ellos, que no se te exceda la mano, que no te pases, que tengas control sobre la ira, sobre las emociones, que no te descargues sobre ellos como que si fueran tu enemigo. No nos referimos a eso. Entonces los hijos no deben ser maltratados, pero la corrección no debe verse como maltrato. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el maltrato y otra cosa es la corrección. La única manera en que los hijos aprenden la obediencia es enseñándoles a obedecer. Y aprender a obedecer, incluso a veces se tiene que hacer mediante el dolor. Decía un diputado español, ya retirado creo, mayor, decía, ¿cómo le enseñas a un niño que no meta el dedo ahí en la electricidad? Dile que eso es 110, que la electricidad entra a través de que hay una situación que cuando metes el dedo te va a dar corriente y explícaselo médicamente, explícaselo científicamente, explícaselo y no va a entender, él meterá el dedo ahí. Pero dile, upa nene, en las manos y él entenderá que no puede meter el dedo allí. Y llegará un momento cuando ya él sabrá y le podrás explicar que no puede meter el dedo. Pero muchas cosas no las aprendemos simplemente habladas. Y yo quiero que nosotros como iglesia y como hermanos y como hijos de Dios entendamos que no podemos ser más sabios que Dios. Es un poco para mucha gente aburrida, arcaica y un poco desagradable la forma en que Dios diseñó la manera en que las cosas funcionen. Pero la sociedad misma
el ambiente en el que vivimos, el comportamiento y cómo están viviendo nuestros jóvenes y adolescentes en el día de hoy, nos demuestra que cambiar lo que Dios dijo por creernos nosotros más sabios que Él no ha generado ningún beneficio. Al contrario, los ha hundido cada vez más y más en las drogas, en el vicio. Son frágiles, son débiles, todo les duele, todo los daña, suicidio, muerte. No tienen identidad, no saben quiénes son, no saben para dónde va, no saben ni qué quieren. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que no debemos dejar de hacer esto para hacer aquello. Porque sí, ¿cómo crecieron? Complacidos, caprichosos, se les daba todo, tenían todo lo que querían, hacían lo que querían. Pero ¿qué logramos con eso? ¿Qué bien les hizo eso? Nada, mis amados hermanos. Ninguno. Al contrario, ahora son presa de su propio pecado, de su propia naturaleza, de su propia rebeldía y de su propio orgullo. Y nosotros como padres llorando, viendo desde lejos lo que acontece. Ahora, yo no digo esto con desprecio, ni digo esto como con aires de superioridad. Yo veo esto y me examino y me miro y digo, Señor, ten misericordia de mí, porque yo tengo 2 hembras. Todavía en edad controlable. Todavía en edad de muchas cosas. Y espero en Dios que la palabra sembrada, que lo que se les ha enseñado dé fruto, amén. Y que el Señor me dé fortaleza y sabiduría para saber decir no cuando tengo que decir no, para saber reconocer cuando me he equivocado, para saber reconocer cuando estoy haciendo las cosas mal y también para actuar a tiempo en el momento que corresponda. Pero es la realidad, mis queridos hermanos. Es la realidad. La única manera en que los hijos aprenden la obediencia es enseñándosela, mis queridos hermanos. Enseñándolos a obedecer. Y de eso se trata la disciplina de los padres. Gran parte del libro de Proverbios analiza este tema. Léale a sus hijos Proverbios, mis queridos hermanos. Todos los días, un capítulo. Eso no le va ni a usted a quitar mucho tiempo, ni a él mucho tiempo. Un capítulo. Dígale lo que dice Proverbio. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. No lo dice el pastor, ¿no? Para que gente que se opone a muchas cosas ni siquiera sabe quién las dice. Dios es el que dice eso. Claramente la Biblia dice, el que detiene el castigo. Ahora, el castigo aquí no es porque yo quiero castigarte, debe haber una razón. Debes saber lo que es correcto y lo que es malo. No puedo castigar a un niño que no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero aunque usted no lo crea, el niño es desafiante, el adolescente es desafiante. Se le dice no por su naturaleza pecaminosa, porque él también tiene una naturaleza pecaminosa con la cual luchar. Entonces él se rebela contra la autoridad que le dice no, y si él dice que no, entonces yo voy para allá. Incluso, a veces, aún recibiendo castigo, se rebelan y siguen con una actitud incorrecta. Pero la Biblia dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Yo no creo que aquí nosotros, ¿usted ama a su hijo? ¿Usted ama a los que Dios ha puesto a su cuidado y a su administración? Yo creo que sí. Todos, por muy malo que sea un padre, incluso sin Cristo en el corazón, hay una cosa de la naturaleza que lo lleva a entender que su hijo debe ser protegido. Hay casos de casos. Tal vez alguien me diga, no, yo conocí un padre, conocí una madre, así, asado. Y sí, hay maldad, hay gente perversa, hay gente que ya tiene su conciencia caracterizada. Pero no es, gracias a Dios, hasta este momento, el porcentaje más alto. O el número, no. Muchos padres, incluso sin Cristo, hacen su mayor esfuerzo por darle a sus hijos lo mejor. Por enseñarles, por instruirlos, por guiarlos. Ahora, ¿cuánto más nosotros, teniendo el alumbramiento del Espíritu Santo y la herramienta de la palabra, no deberíamos tener una mejor forma, una mejor manera de instruir y guiar a nuestros hijos? Entonces, el que detiene el castigo, que está bien merecido, no el que no se merece, sino el que se merece, a su hijo aborrece. No lo quiere realmente, porque hay un amor incorrecto. En el día de hoy, el amor no es como el amor que la Biblia dice. La gente ama, yo te amo, pero es un amor de conveniencias. Es un amor distorsionado. Por ejemplo, si un padre ama a un hijo, no lo ama porque le da todo. Precisamente lo ama, y porque lo ama no le puede dar todo, aunque le pudiera dar todo. Usted me entiende lo que quiero decirle, ¿no? Mi hijo quiere una motocicleta, y yo tengo para comprarle la motocicleta. Y mi hijo quiere un carro, yo tengo para comprarle el carro. Pero mi hijo no está en capacidad de tener una motocicleta. Porque posiblemente él termine entre un parabrisas o un parachoque de algún carro. Porque no es solamente tener la moto, es la responsabilidad de manejar la moto, es la experiencia, la capacidad. Cuando un joven agarra un carro, lo primero que quiere es ponerlo en 180.
porque él quiere cumplir su sueño frustrado de PlayStation, de 64, donde los carros derrapan, donde los carros van a toda velocidad y le dan al otro carro y no pasa nada. Pero la vida real no es así. La vida real es que si abusas de la velocidad, en un exceso de velocidad, y si no tienes madurez, entonces tú vas a matarte en ese carro y le vas a desgraciar la vida a otras familias en la carretera, en la vía. Entonces mi sabiduría, mi entendimiento como padre, mi experiencia vivida, me dice, no es el momento de darle el carro. Sí se lo vas a dar, pero más adelante. Sí le vas a dar la moto, pero más adelante. No es el momento, aunque a mí la moto no me gusta, para serle honesto. Pero es lo que dice la Biblia. A su hijo aborrece el que detiene el castigo, mas el que lo ama, y aquí entra usted y debería entrar yo, desde temprano lo corrige. No espere cuando ya no haya más nada que hacer. Corríjalo desde temprano. Proverbio 13:24. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Ay, no, pero es que yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho. Él es la luz de mis ojos. Él es la vida mía. Yo sin él no... Hermano, si usted lo ama de verdad, entonces haga lo que Dios dice. Pero no se ciegue en un amor equivocado, o en un amor distorsionado, o en un amor errado. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Lo siento, cariño, te amo mucho, me duele mucho, pero esto es por tu bien. Por supuesto que esto suena como sadismo, ¿no? Y lo maltrata y le dice que es por su propio bien. No. Hay una forma de generar un castigo correcto y un castigo sano. Y tengo que explicarle por qué, para que él sepa cuáles son las consecuencias de la desobediencia, la consecuencia de la rebelión. No rehúses, dice otro texto, corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Siempre me acuerdo de mi mamá, nadie se ha muerto por hacer esto que te estoy haciendo yo, cuando me daba con la correa. No conozco ningún muchacho que se haya muerto porque le dieron 2 correazos. Claro que ella pegaba con sílaba, ¿no? Y eso es complejo porque el que pega por sílaba dice, esto es por esto que hiciste mal, que yo... Ay, no, cuando termina ya ha sido terrible, ¿no? Pero dice, no rehuses corregir al muchacho. No rehuses, porque si lo castigas con vara no se va a morir, no le va a pasar nada, eso va a ser un tate quieto, un cálmate, un tranquilízate. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabe qué significa eso? De la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice así, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los va a matar. La disciplina física bien puede salvarlo de la muerte. ¿A cuánto no nos salvó a nosotros de agarrar el mal camino esa varita de la corrección? Yo estoy muy agradecido de todas esas situaciones que me pasaron. Que en aquel momento lloraba con lágrimas de cocodrilo y con un resentimiento, pero luego entendí que no era realmente mala mi mamá. Y agradezco la valentía de tomar la iniciativa, porque si no, ¿quién fuera yo? Obviamente que estamos aquí por el resultado de la gracia de Dios, pero usted entiende que hay un trabajo que los padres deben hacer. Y que Dios le delegó esa responsabilidad. Y yo fui criado solo, mi mamá sola. Por lo tanto, mi mamá no podía darse el lujo de darme rienda suelta, sino que tenía que, mire, recogerme. Y en unas ocasiones me quedó quedarme con mi tía y en algunos momentos hice el papel del escapado y allá llegaba mi tía y me agarraba por aquí, antes se usaba el pelito largo, por la patilla y decía, a usted le falta mucho pelo para ser ovejo. Así que vámonos para la casa. O sea, había un gobierno, mi amado hermano, había un sistema que funcionaba y yo no estoy resentido con mi tía, ni resentido con mi madre, ni la odio, ni la... No. Ese es su papel, era su trabajo, era la tarea que tenían que hacer y era la forma en que yo entendía en ese momento. Porque vamos a ser honestos, a todos nosotros los padres nos hablan. Quien me diga que los padres nos hablan, a menos que sea mudo, y sin embargo le habla con señas, con los ojos. ¿Verdad que hay expresiones que le dicen a uno, tenemos problemas? Pero en el día de hoy, mis queridos hermanos, el mismo sistema ha diseñado un plan para que los padres se queden con las manos amarradas y para que los hijos sean destruidos. Esa es la verdad. Hay un plan que va desde el Estado hacia abajo
en el cual los padres están con las manos amarradas y no pueden hacer absolutamente nada por sus hijos, sino verlos con tristeza desde lejos hacia el futuro al que se dirigen. Y la Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin ¿cuál es? Camino de muerte. Entonces ahí está la palabra de Dios. Todos sabemos que si a un niño no se le corrige durante la infancia, pronto tendremos un irreverente, un caprichoso, un egoísta, un controlador, un manipulador, un irresponsable, altivo y contumaz, que al final termina destruyendo su propia vida. Sí, yo conozco muchos que crecieron como quisieron, como Juan Charrasqueado, y uno decía, ay, pero el papá de fulano no le pega, a él no lo regañan, a él no lo obligan, a él hace lo que él quiere, sí, pero algunos ya están, lamentablemente, a una edad muy corta, muy triste. No, que el papá lo deja ir por donde él quiere, un accidente en una moto, él iba atrás de parrillero y no quedó absolutamente nada que se pudiera hacer. Y yo lloraba porque yo no podía ir para la misma fiesta en las motos con los compañeros como iban los otros muchachos. Pero ¿qué hubiese pasado, no? Y uno puede, mis queridos hermanos, entender que si un niño no se le corrige, tampoco le hace bien. Hay gente que crece sin disciplina y su conducta y su comportamiento arrogante, altivo, caprichoso, manipulador. Personas que están allí irresponsables, altivos, contumaces. Al final eso termina destruyendo su propia vida. Porque todos hemos visto el final de este tipo de conducta, o muertos a muy temprana edad o presos. Esas son las únicas dos cosas que tiene garantizada un niño que crece bajo esa condición, bajo esa situación. Pero no hay garantías, mis queridos hermanos, para alguien que se cría sin disciplina y sin corrección. No hay garantías para una persona que se cría sin disciplina y sin corrección. Amar a nuestros hijos no es dejarlo hacer todo lo que ellos quieran. Eso no es amor. Porque la verdad es que ellos vienen a este mundo sin saber nada. ¿Cómo viene un niño a este mundo? No sabe nada. Y si necesita que alguien lo cuide, es porque él es indefenso, ¿sí o no? Porque necesita protección, necesita seguridad, necesita que alguien lo guíe, que alguien lo dirija. Él viene al mundo sin saber nada. Y la idea de Dios es que nosotros les instruyamos y le enseñemos. Esa es su tarea y es mi tarea, instruirles y enseñarles. Y entre esas cosas está la obediencia. Desde luego que obedecer no es nada fácil ni sencillo. Es una tarea ardua que por lo general dura mucho tiempo, por no decir toda la vida. Porque algunos tenemos o tienen hijos grandes y todavía siguen ayudándolos, aconsejándoles, mostrándoles, enseñándoles. ¿Y cuál es la razón? Nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mal. Los niños, son hermosos, son bellos, pero tienen una naturaleza pecaminosa, manipuladora. Hoy llegó Rebeca y dijo, quiero algo, y le dijo a la persona que sabía que le iba a solucionar el algo. Porque ya todos los domingos sabe que ella recibe algo, entonces dice, oye, no he visto nada hoy, yo voy a preguntar. Quiero algo, dice así. Y como una niña tierna, alguien dice, yo voy a comprarle algo a la niña del pastor, ¿verdad? Pero la tuve que regañar, le tengo que decir, eso no es correcto. Usted no tiene que pedir absolutamente nada. Ahora es niña, sí, ¿verdad? Es niña. Y yo entiendo que es una niña, pero tengo que decirle que no está bien, porque ella puede crecer manipuladora. Y es tarea nuestra, mi amado hermano, no de nadie más hacer ese trabajo. Por eso debemos no solo enseñarle las cosas correctas, y aquí es donde yerran muchos padres. Nos quedamos solamente en enseñarle lo que es correcto, lo que deben hacer, sino que también hay que enseñarle que tienen una naturaleza pecaminosa y que tienen una necesidad de Dios en su corazón. Porque cuánta gente no hay que ha enseñado lo correcto, pero sus hijos han agarrado el mal camino, ¿sí o no? Porque el problema no es solamente enseñarle lo que es correcto. El problema es obedecer lo que es correcto. Y una naturaleza pecaminosa se opone a la voluntad de Dios y se opone a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el primer punto es que los hijos deben obedecer a sus padres. Esto no es negociable. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para tu bien. Si tú eres hijo, debes saber que esta es la voluntad de Dios para tu vida y para tu bien. A los hijos les es provechoso obedecer a sus padres. Estar bajo su cuidado y autoridad. Los hijos deben entender que ellos también serán padres en algún momento, pero por ahora son hijos.
Pero por lo general el que es mal hijo es mal padre también. Es una realidad. El que es mal hijo, por lo general es mal padre. Por ahora son hijos. Y es justo, dice la Biblia, y correcto obedecer a los padres. Es lo correcto, dice otra versión. Obedecer a los padres es lo correcto. Porque honra a Dios y bendice mi vida como hijo. Este es el único mandamiento con promesa, dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted no va a conseguir ningún otro mandamiento. Solamente ese que dice eso, que viene con promesa, viene con una exigencia, viene con un mandamiento y viene como una promesa como resultado de cumplir ese mandamiento. Honra a Dios, bendice mi vida. Al someterme a la voluntad de los padres, los hijos aprenden a someterse a Dios. Aprenden lo que es el respeto, aprenden lo que es la obediencia. La sumisión a los padres es una escuela para la obediencia a Dios. Los padres son los representantes de Dios en la tierra. Fueron delegados por Dios como maestros espirituales para el bien de tu alma. No para destruirte, no para dañarte, es para el bien de tu alma. Tú como hijo estás en formación. Los hijos están en formación. Tus padres han vivido y han experimentado muchas cosas con la finalidad de guiarte e instruirte. ¿Cuántas cosas no queremos a veces evitarle a los hijos, verdad? Una cosa es protegerlo y otra cosa es sobreprotegerlo. Nosotros no estamos hablando de sobreprotegerlo, pero sí de protegerles. Usted no puede ser un padre de esos que dicen, ay, nadie aprende por cabeza propia, por cabeza de otro. No, hermanos. Usted tiene que prever, tratar de ayudar a sus hijos, de esforzarse, muchas veces de llevarlos, quizás en algunas ocasiones obligado, pero después se lo va a agradecer. Se lo va a agradecer. La Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Los hijos no tienen experiencia. Algunos se casan y no saben ni cocinar. Mamá, ¿cómo hago tal cosa? ¿Por qué? Porque nos criamos en un hogar, ¿verdad? Criamos en una familia donde había un papá y una mamá que hacía todo. Pero los hijos no tienen experiencia ni siquiera de esas cositas sencillas. Imagínese de otras cosas de mayor envergadura. Y la Biblia nos enseña, hijo mío, la instrucción de tu padre, escúchala. No desprecie la dirección de tu madre. Los hijos no tienen experiencia de padre o de madre. No la tienen. Los hijos necesitan dirección. Y es sabio que como hijos aprendamos a escuchar a nuestros padres. Diga conmigo, yo quiero aprender a escuchar a mi padre, a mi madre. Proverbio 23:22 dice, oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Qué vas a ver esa vieja? ¿Verdad? Y ese viejo, eso, no. Yo no sé ni por qué nací en esa familia. Una gente retrógrada, atrasada, unos pensamientos de antiguos. Así se expresan. Esos son los jóvenes que usted dice que son indefensos, que son inocentes, que hay que amarlos, quererlos, que no se les puede hacer nada, que no se les puede decir nada. Esos son los que se expresan así de sus padres. Pero la Biblia dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Cuando un hijo sin razón alguna, voluntariamente y libre se rebela y se opone al plan de Dios, genera inestabilidad en el hogar. Claro, se daña la relación, se dañan las cosas. Se vuelve un ambiente difícil, un ambiente pesado. Ahora, es importante aclarar que no estamos hablando de hijos que ya son independientes, que ellos tienen un deber con sus padres de honrar, que no se acaba nunca, de honrar a padre y madre, pero el de la sujeción y la obediencia, lo que el padre y la madre dice en el hogar, está exclusivamente para aquellos que están dentro del hogar, incluso algunos que ya tienen más de 18 años, pero están allí, en la casa. Porque si no quieren que haya gobierno en la casa, entonces tienen que independizarse, ¿sí o no? Y cuando se independizan, saben que no pueden hacer lo que quieren, porque incluso alquilado y pagando arriendo,
No puede hacer bulla, no puede hacer fiesta, no puede meter hombres, no puede meter mujeres. Y entonces, ¿cómo que en la casa sí? No, no puede. Entonces hay reglas en la casa, hay reglas afuera, y cuando se independizan lo experimentan. Y dicen, no es mi papá, no es mi mamá, es que la vida es así. Hay normas. Y no podemos permitir que un hijo venga a traer inestabilidad en el hogar e incluso a allanarle el camino a los otros para lo malo. Porque ¿qué hacen los menores que están en casa viendo? Aprenden. Lo que tú permites que haga el otro, lo van a hacer los que vienen atrás. Y el día que le digan a los otros que no pueden hacerlo, te va a decir, ¿y cómo que fulano sí? ¿Con qué moral muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos un montón de cosas cuando permitimos otras? Y esto es difícil, hermano. Yo sé que no hay familia perfecta. Y yo sé que muchos tal vez, cuando están viviendo una experiencia, dicen, te quiero ver, pastor, en tal tiempo. Y vuelvo y repito, mi intención aquí no es tratar de decir algo por hacer sentir mal, por dañar o para que alguien se sienta. No, todos vivimos experiencias diferentes. Los hijos no es lo mismo cuando tienen meses, cuando tienen 4, cuando tienen 9, cuando tienen 14, cuando tienen más edad. Yo sé eso. Pero yo lo que quiero es que entendamos que la Biblia tiene la fórmula y la respuesta a todas esas cosas con las que nosotros estamos batallando. El problema es que la hacemos a un lado. El problema es que ignoramos lo que Él dice y a veces queremos llevar los hogares de manera diferente. En el día de hoy es común que somos amigos, ¿sí o no? Los papás son amigos. No es que yo soy amigo de mis hijos. Acabo de enterarme de una situación que es en otro país, por cierto, pero de una figura pública que tiene un hijo y entonces en la entrevista salía hablando con el hijo. Cuéntame, ¿y qué hiciste esta semana? No, esta semana fuimos a tal fiesta. Y entonces, cuando le preguntaban a él, al papá, dice, no, yo me hago amigo de mis hijos. Yo voy con los amigos de mis hijos a la fiesta, yo estoy pendiente, yo le pago la cuenta, yo le pago el carro, yo le pago el Uber, todo para que mi hijo esté seguro. Según el papá, ¿no? En su ignorancia y en su desconocimiento. Pero resulta que ahora su hijo está implicado en un caso de un asesinato, y no solamente está implicado en el caso de un asesinato, sino que ahora él se dio cuenta y entendió que no era la forma. Hacerme amigo de los amigos de mis amigos, ir a beber con ellos, ir a compartir con ellos para cuidarlos supuestamente, no tiene sentido. Pero lastimosamente a veces nosotros creemos que la solución es esa. Y la solución no es hacernos amigos de los amigos, ni de amigos. No, él es mi hijo, lo amo. Debo tener confianza con él, debo hablarle, debo ser honesto, debo ser sincero. Pero las cosas que están mal, aunque a mi hijo no le agraden, y aunque mi hijo pueda quizás querer rebelarse, yo debo decírselas. Haga lo que tenga que hacer como padre y deje las consecuencias en las manos de Dios. Confíe en lo que Dios dice. Si Dios dice en su palabra que usted es la autoridad, crea en la autoridad que Dios le ha delegado. Y si Dios le ha dicho a usted, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice, dígaselo y descanse en eso. Ahora, yo estoy seguro de que esta persona, por el cual Dios quiera y permita que también conozca al Señor y que también pueda, pues con esta experiencia, ayudar a otras personas, entender que ese no es la vía ni es el camino. Porque el amigo a veces complace al otro amigo, ¿sí o no? Un amigo le dice a otro lo que quiere hacer y puede que sea descabellada la idea, pero el amigo complace y dice, sí, vamos. Pero un papá no puede actuar como un amigo, porque un papá ve lo que muchos amigos no ven. Y uno dice, no, no puedes hacer eso. Es lo que la palabra de Dios dice, queridos hermanos. Entonces se trae inestabilidad en el hogar, rompe el orden, la armonía del hogar, se rebela contra Dios y por ende va a sufrir consecuencias. En Ezequiel capítulo 22, el profeta les dice al pueblo que una de las razones por la cual Dios traía juicio y les juzgaba era por el maltrato y desprecio que tenían hacia los padres. Ezequiel 22, versículo 7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. A otra versión dice, a los padres y a las madres se les trata con desprecio. Tus habitantes no honran a su padre ni a su madre. El no obedecer, mis queridos hermanos, ni honrar a los padres es algo trágico para nosotros. Trágico para la vida de quien deshonra a sus padres. Trágico para los hijos. Ahora, Dios protege a los hijos poniéndolos bajo la autoridad de los padres. Decía Larry Christensen en su libro La familia cristiana,
que hubo una vez que uno de los hijos le pedía al papá, quiero que hoy sea un día solamente de helado. Y pues el papá, para mostrarle de que no era capricho de él, que él no era malo, que era que no quería que comieran helado, sino que no pueden todos los días comer helado, porque hace daño. Le dijo, ¿quieren helado? Bueno, vamos a hacerlo así. Desayuno, almuerzo, helado, media mañana, helado. Pero ellos habían dicho que querían comer solamente helado. Y el papá los complació no con la intención de que se enfermaran, sino para que entendieran y pudieran aprender la lección de que el padre no les da helado no porque es malo, sino porque los cuida y los protege y porque sabe el efecto que en exceso tiene el helado. Ya a media tarde no aguantaban el hambre ni querían ya más helado. Esto es muy complejo, dijeron, ya no queremos helado, queremos comida. Ya no nos sentimos agradados con el helado. Y muchas veces nosotros como padres nos toca hacerle entender a nuestros hijos y no entienden de manera auditiva, nos toca llevarlo para que sea de manera visual. ¿Usted quiere ese camino? ¿Está seguro que eso es lo que quiere? Móntelo en el carro y llévelo a un lugar donde están todas las personas que empezaron consumiendo marihuana nada más, ¿verdad? Porque algunos piensan que la marihuana no es droga, que la marihuana no es mala, que la marihuana no es... Nadie consumió al principio bazuco, no entró de lleno. Todos empezaron probando en el colegio o en algún lugar la marihuana, ¿verdad? Empezó la risa loca, empezó el jueguito, el chiste, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y cuando me doy cuenta no sé dónde estoy. Entonces hay que llevarlos, y no como una forma de mostrarle o tratar indiferente o con desprecio a la persona de droga, no. Pero esa es la realidad de las consecuencias, lo que lleva a la droga. Necesitas ver que ese es el estado al cual se llega cuando nosotros comenzamos a probar cualquier tipo de droga. Y los padres tienen esa responsabilidad, mi amado hermano, de buscar por todos los medios posibles, de hacerle entender a los hijos lo que la palabra de Dios dice. Aunque los padres no siempre tienen la razón, porque este es el otro tema, ¿no? Es que usted no tiene razón, es que usted está equivocado, es que usted se equivocó la otra vez. Hay que aclarar algo, mis amados hermanos. Los padres no son perfectos. Como los hijos tampoco son perfectos y como ellos tampoco van a ser padres perfectos. Pero no se dejen manipular, ni caiga en el tema de que, bueno, lo que pasa es que usted se equivocó en tal cosa y no tiene razón en esto. Sí, yo me he equivocado en muchas cosas, hijo, y posiblemente me equivoco en otras, pero yo soy su papá. Y yo no estoy aquí para que usted comience a ver qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas para entonces decidir si me obedece o no. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Dice, obedeced a vuestros padres en todo. Y cuando digo en todo, por supuesto que el contexto no se refiere a droga, no se refiere a prostitución, no se refiere a vender el cuerpo, a todo lo concerniente, a lo puro, a lo santo, a lo honesto, a lo justo. Y cometemos errores como padres, aun cuando no queremos cometerlos. Pero eso no debe darle pie ni derecho a ningún hijo de rebelarse contra su padre y que porque el papá se equivocó en la compra que hizo. Eso no te da derecho a dejar de obedecer a Dios y a dejar de someterte a tus padres. No, no te confíes en eso. El padre nunca siempre tiene la razón. De ninguna manera. Ellos son infalibles. Ellos no son infalibles. Infalible la palabra de Dios. Pero todo ser humano, incluyendo su papá, incluyendo su mamá, se pueden equivocar. Entonces, como padres tenemos que tener claro eso. Nos podemos equivocar, ¿sí o no? Sí. Y nos hemos equivocado. Aún así, los padres deben ser obedecidos, queridos hermanos. Yo no obedecí a mi mamá porque era perfecta. Y todavía la obedezco y la honro, no porque sea perfecta. Pero ese es mi deber como hijo. Noé no fue perfecto, ¿sí o no? La Biblia nos habla de lo que Noé hizo. Pero él era el papá, él era la autoridad. Y sus hijos debían obedecer a Noé. Ahora, los que pretenden creer que no se equivocan como padres, pues van a tener muchos problemas, ¿no? Van a tener muchos problemas. Aún así, los padres deben ser obedecidos. Es cierto que un padre debe buscar por todos los medios tratar en justicia correctamente y en el más tierno amor a sus hijos, pero los padres son humanos y los hijos deben entender eso. No comience a buscar solamente fallas en su papá. No comience solo a ver lo que no le gusta de él. No comience solamente a ver lo que él hace mal. Vea lo otro. Vea la responsabilidad.
vea el sacrificio, vea el amor, vea la entrega, vea el esfuerzo, vea lo que deja de ponerse para que usted se lo ponga. Porque los hijos no ven eso, ¿no? Ellos ven los defectos de un padre a distancia, rapidito se dan cuenta, pero ninguno dice, mi papá se parte el lomo desde las 4 de la mañana que se levanta, sale y regresa y viene. No ven eso. Ellos no ven el sacrificio, el esfuerzo y todo lo que hacen por causa de ellos, porque sí, es cierto, es su responsabilidad. Es cierto que como padres tenemos la responsabilidad de proveer, pero más allá de ser una responsabilidad nos mueve el amor por los hijos. Nos mueve el amor que tenemos hacia ellos. Porque pudiéramos fácilmente decir, bueno, ya tienen comida, ya con eso cumplí. No, pero queremos ir más allá. Queremos un poquito más para que ellos estén bien. ¿No es así? Pero ellos se fijan en el defecto. Y a veces también, dentro de la misma sociedad en la que nos movemos y dentro del mismo sistema que quiere gobernarnos, entonces comienzan a enseñarle a los hijos a ver todos los defectos que tienen los padres. Y a cuestionar todos sus hechos, a cuestionar todo lo que se dice. Los padres son humanos y falibles. Aún más, la mayor parte de la gente se convierte en padre mientras todavía son bastante jóvenes. No sé a qué edad empezó usted, pero algunos empezamos temprano. Y a veces se dice, muchacho criando muchacho, ¿no? ¿Qué puede ese jovencito, esa jovencita ser tan responsable, tan comprometido con cuando... Y ese es el temor de uno como padre. Por eso uno dice a los hijos, cuidado, para que no te pase eso, para que no te suceda eso. No estás ahorita en capacidad. Un hijo es una bendición, pero si viene producto del pecado y si viene en un momento en el cual no estamos preparados, se convierte en una carga y en una situación muy compleja. Y como padres nos toca esa tarea. Hay un video que vi en las redes sociales sobre una maestra en China que tiene a los alumnos sentados allí y muestra un video de los padres trabajando. Eso a mí me quebrantó, de verdad, para ser honesto, porque aunque no había un propósito allí en un sentido, digámoslo, netamente cristiano, que no tenía un texto bíblico, es una realidad bíblica. Salen los papás metidos en pozos de aguas negras, como que si fueran unos buzos trabajando allí. Salen otros que son mujeres cargando costales como de harina, pero en cantidad y rápido. Y los niños no aguantaron y se quebrantaron al llorar, al ver lo que sus padres estaban haciendo. Pero a veces alguien tiene que enseñarnos eso, ¿sí o no? Porque aún estando en casa y viéndolo diariamente, como que no logramos captar el significado de eso, sino que lo ignoramos. Y Dios quiere que nosotros como hijos entendamos, mis queridos hermanos, que nosotros debemos honrar a nuestros padres y que tenemos la obligación de obedecerlo, de obedecerles. Ahí está la palabra de Dios. Algunos son demasiado jóvenes, no han alcanzado mucha sabiduría todavía. Y esto es lo particularmente cierto en lo referente a la crianza de los hijos. No se puede esperar que algo tan importante como la obediencia de un hijo dependa de la perfección del juicio de un padre ante cada situación. No se trata de eso. La responsabilidad del niño, del joven, del adolescente que todavía está bajo el dominio del hogar, no es la de pesar y evaluar las decisiones de los padres, obedeciendo aquellas que a él le parecen correctas. Bueno, en esto sí, en esto no. No se trata de eso. Y rechazando aquellas a las cuales él no está de acuerdo. El que un hijo no esté de acuerdo con su papá en una decisión no significa que sea incorrecta o que esté mal la decisión que el padre está tomando. Tampoco significa que el padre nunca deba escuchar al hijo. Nosotros podemos escuchar a nuestros hijos, especialmente cuando ya están en una edad en la cual ya tienen raciocinio. Y podemos incluso ver qué quiere decirnos. Pero aun cuando creen que están en edad de raciocinio y que están en una edad inteligente, nosotros por experiencia, por edad y por año, podemos decir, no, se dice fácil, métete en ese crédito, hijo, pero no funciona así. No funciona de esa manera. Tú no entiendes, tú no comprendes. Podemos decirle. Los padres son quienes tienen la responsabilidad de las decisiones, no los hijos, mi amado hermano. Acuérdese siempre de eso. Soy responsable de las decisiones y soy responsable de todo lo que pasa en esta casa como administrador.
como la persona que Dios ha puesto en este lugar. La responsabilidad del hijo es simplemente obedecer. Tu padre no es perfecto y Dios lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe? Sí lo sabe. Pero aún así, Él le delegó a tu padre y a tu madre la responsabilidad y la autoridad en el hogar. Fue Dios quien lo decidió. No fue capricho de Él, ni capricho de mamá, ni capricho de papá. Fue Dios quien decidió que ellos fueran la autoridad en el hogar. Y Dios va a dirigir sus pasos hacia la dirección correcta. Pero debemos aprender a confiar y a someternos a la voluntad divina unos a otros por el bienestar del hogar. Si comenzamos a salirnos del orden de Dios, vamos a tener problemas. Tú te sometes a tu padre y a tu madre se somete Dios. Yo me someto a mi padre, yo me someto a mi madre y mi padre y mi madre se someten a Dios. Así funciona. Aquí todos somos hijos y tenemos responsabilidades con nuestros padres. Tu papá da cuenta a Dios de todo lo que Él hace. No piensen ustedes que Dios nos pone ahí simplemente para hacer lo que queramos. No. Estamos allí para administrar con justicia la palabra de Dios. Y vamos a dar cuenta a Dios de la forma en que estamos dirigiendo nuestros hogares. Tu papá va a dar cuenta a Dios de todo lo que hace. Él es responsable delante de Dios y será corregido por Dios cuando hace las cosas mal. Esto es lo que estaban esperando y que querían escuchar, ¿verdad? Sí, es cierto. Vamos a dar cuenta a Dios y somos responsables delante de Él y vamos a ser corregidos también por Dios cuando hacemos las cosas mal. Como también lo serás tú por tus padres cuando hagas las cosas incorrectas. En algunas ocasiones, los padres debemos reconocer que hemos actuado injusta e incorrectamente en el trato con nuestros hijos. Es de sabio, mi amado hermano, reconocer que se me pasó la mano. No se vea como que me voy a rebajar a mi hijo. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Y si hay que humillarse, hay que humillarse. Pero eso, lejos de empequeñecerme como padre, me engrandece delante de Dios y delante de mis hijos. Y es lo que la Biblia dice. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso no nos va a restar autoridad, sino al contrario, la reafirma y muestra a nuestros hijos una actitud digna de imitar. Dios honra el arrepentimiento honesto y abierto en los hijos y en los padres. Perdonaos los unos a los otros, dice la Biblia. Cualquiera pensaría que se debe a los que están afuera. En el mismo hogar tiene que haber perdón. Y el matrimonio dura porque hay perdón. Y las relaciones entre los hijos se fortalecen porque hay perdón. Porque hay perdón mutuo. Porque yo puedo reconocer que me equivoqué y puedo pedir perdón y mis hijos pueden reconocer que se equivocaron y piden perdón. Pero ¿qué pasa cuando somos orgullosos? Cuando no nos arrepentimos de lo malo que hicimos. Cuando no reconocemos que estuvo mal. Cuando no nos humillamos para hablar, para sentarnos, para decir, me equivoqué, cometí un error. No debí hablarte así, no debí tratarte así. Ahí está la palabra de Dios. Dios honra el arrepentimiento honesto, mis queridos hermanos, y abierto en los hijos y en los padres. El temor de perder dignidad y autoridad ante sus hijos por el hecho de confesar una falta es una mentira del diablo para mantener las relaciones malas, dañadas. Pero todo padre o toda madre debe ser lo suficientemente espiritual para reconocer que he fallado, he cometido un error y hablar con mis hijos y pedirle perdón y pedirles disculpa. Por el contrario, su autoridad se va a ver confirmada y fortalecida cuando usted tiene el coraje de ser tan honesto y exigente consigo mismo como desea que su hijo se porte a su vez. Porque a veces queremos de nuestros hijos cosas que nosotros tampoco estamos dando. Y a veces los hijos quieren cosas de los padres que ellos tampoco están dando. Y aquí se trata de someternos los unos a los otros, en obediencia al Señor y cada uno en el rol que Dios le delegó, en el lugar en el que Dios lo puso. Pues entonces, cuando hacemos esto, usted está mostrando ser la clase de autoridad que Dios puede respaldar. Hay una promesa para los hijos obedientes. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De esta exhortación sigue estando vigente. No ha pasado de moda. No es arcaica. Sigue estando vigente.
Y nosotros como padres, no solamente debemos esperar eso de nuestros hijos, sino que debemos hacerlo con las abuelas de nuestros hijos, que están observando la forma y la manera en que tratamos a nuestros padres, y si realmente le honramos, y la idea que nosotros le mostremos sobre honrar a padre y madre, es la forma en que ellos van a tratarnos a nosotros. En la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones. A veces deseamos que nuestros hijos se desvelen por nosotros. ¿Te desvelas tú por tu papá? ¿Por tu mamá? A veces deseamos que nuestros hijos sean generosos con nosotros. ¿Estoy siendo yo generoso con mi mamá? Porque algunos somos padres, pero tenemos a la mamá viva, ¿sí o no? O al papá vivo. Y la pregunta es, ¿qué le estoy mostrando a mis hijos sobre lo que es honrar y obedecer a padre y madre? Pues aquí pudieran surgir muchas cosas. ¿Cómo voy a obedecer yo a una señora que no conoce a Dios? Pero el hecho de que no conozca a Dios no significa que te da pie para deshonrarla y maltratarla, no. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si es judía, no dice si es religiosa, si es cristiana, si es evangélica. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es tu deber, naturalmente. Hay sociedades, digámoslo así, culturas, donde no hay conocimiento de Dios, pero hay un respeto por los padres, un respeto por la madre y por el padre que son dignos de imitar, en el sentido de que ellos respetan, valoran, escuchan. Bien se ha dicho que el que se casa, casa quiere, y que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero ¿dónde ha visto a usted que eso signifique olvídate de tu mamá y olvídate de tu papá? No. Hay un respeto, hay una privacidad, hay un matrimonio nuevo, hay un respeto de los hijos hacia los padres hacia los hijos, pero el mandamiento de honrar a padre y madre no se acaba nunca, mi amado hermano. Así usted viva donde viva. Y como padre y como hijo, yo debo obedecer lo que a mí me corresponde. Y debo descansar en lo que la palabra de Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta exhortación debe mantenerse vigente, en primer lugar porque es un mandamiento de Dios y porque tiene una promesa incluida. Ahora, hay casos extremos donde por causa de la fe el papá no quiere saber nada del hijo o de la hija. Son casos distintos, ¿sí o no? Dios no puede evaluar esa misma situación de esa persona como el resto de los demás, pero no todos tenemos la misma situación. Hay casos, digámoslo así, donde Dios tiene que obrar también en el perdón en uno, como hijo, para poder reconciliarse con un padre borracho, con una madre prostituta, con un padre que quizás en algún momento hasta abusivo. Ahora, eso no significa que la Biblia dice, obedece ciegamente a tus padres sin importar la conducta que tengan o lo que hagan. Todo lo que se oponga a Dios tiene la aplicación. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aún incluso cuando viene de padres. Pero también es cierto que uno a veces carga con un montón de cosas que no son necesariamente violación, maltrato verbal, frases, palabras feas, duras, maltrato excesivo en algunas ocasiones. Y uno carga con eso. Pero si uno está en el Señor y nuestros padres no, debemos también como hijos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y la capacidad de perdonarlos en el amor del Señor y pedir a Dios que obre en ellos misericordiosamente. Pero no podemos cargar con una situación como esa encima. Entonces hay promesa para aquellos que honran a padre y madre, que viene como resultado de honrar a esos padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Otra traducción dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Entonces, creo que hay tantas cosas que pudiéramos seguir hablando sobre este tema. Por supuesto, no significa que esto lo sea todo, pero sí entiendo que si queremos realmente que nuestro hogar funcione y si queremos aportar algo positivo, por así decirlo, a nuestra sociedad, tenemos que volver al orden de Dios. Y tenemos que entender que Dios es más sabio que nosotros y que por encima del Estado, por encima de la educación, por encima de cualquier otra esfera social y de cualquier institución humana está la palabra de Dios. No tenga temor en poner en práctica lo que Dios dice. Al contrario, preocúpese si se está alejando de lo que Dios dice. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar como hijos. Amén. Todos somos hijos. Digamos, Señor, ten de mí misericordia y ayúdame a tener misericordia de mis hijos como tú tienes misericordia de mí. Porque si tú me trataras como yo me merezco, quizás ya no existiera.
Permite que yo pueda tener el temple y el carácter correcto. Que no abuse de mi autoridad, pero tampoco que rebaje mi autoridad. Que pueda ser consciente de que mis hijos necesitan no de un padre blandengue o de un amigo, sino de un padre responsable que hace lo que debe hacer en el momento que corresponde y que entiende que tiene una responsabilidad principalmente contigo, pero también con ellos, Señor. Padre, bendice a cada hijo en esta hora, Señor. Todos los hijos no gozan de la misma posición, Señor, pero hay un mandamiento muy claro en tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, que obres en nuestros corazones para que seamos esos hijos que tú quieres que seamos, Señor, y esos padres que tú quieres que seamos, Señor. Padre, tu palabra nos enseña claramente, Señor, que el hijo debe honrar a los padres. Señor, ayúdanos a hacer eso, Señor. Ayúdanos a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a obedecerle, pero no solamente por convivencia, sino porque así tú lo demandas, de corazón, con una actitud correcta, Señor. Que no solamente hagamos lo que nuestros padres nos piden para simplemente callarles la boca, sino hacerlo con ánimo voluntarioso, con amor, con cariño. Señor, que honremos a nuestros padres, que sepamos, Señor, que un día nosotros también vamos a ser padres. Señor, que entendamos, Señor, que tenemos que dar cuenta a ti como hijo y cuenta también como padre. Bendice a la familia, Señor, y bendice a la iglesia, Señor, con familia sana. Bendice a la iglesia con hijos sanos, Señor. Padre, ayúdanos a mostrarles con amor, con misericordia, Señor, con autoridad, pero también, Señor, con gentileza, Señor, el propósito de tu palabra, Señor. Oh Padre, y ayuda a aquellos que están en situaciones complejas, Señor. Aquellos que están bajo situaciones y regímenes difíciles, Señor, en el hogar. Dale sabiduría, Señor, auxílialos, ayúdalos. Y ayúdanos como iglesia a apoyar, Señor, si ese es el caso, Señor, dentro nuestro, para que ellos puedan en el nombre de Jesús, Señor, salir adelante, Señor, obedeciendo tu palabra y haciendo tu voluntad, Señor. Ten misericordia de aquellos padres abusivos, Señor, de aquellos padres, Señor, inmisericordia, Señor, de aquellos padres, Señor, que actúan, Señor, injustamente con sus hijos, Señor. Repréndeles tú, Señor amado, y habla a su corazón y habla a su mente, Señor, y trata con cada uno en particular, Señor. Permite que las cosas cambien, Señor, para testimonio y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos, Dios, y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.